Farfán Ayrton. No está. Gómez Arenaza. Gómez Arenaza. No está. Hilario Merino. Hilario Merino. Presente. Ok, Ingeniera. gracias. Buenos días. Guamán Vilca. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Hurtado Arroyo. Presente. Ok, gracias. Hurtado Cucho. Hurtado Cucho. No está. Izaba Cueva. Presente, buenos días. Buenos días. Jurado Mario. Jurado Mario. No está. Justiniano Buiza. Presente, buenos días. Buenos días. Linares Suico. Buenos días, ingeniera, presente. Ok, gracias. Buenos días. Lizarme Silvera. Presente, ingeniera. Buenos días. Ok, gracias. Buenos días. Machaca Flores. Presente. Ok, gracias. Buenos días. Madueño Ramos. Presente, ingeniera. Ok, gracias. Buenos días. Maldonado de la Torre. Presente, ingeniera. Gracias. Buenos días. Malco Gómez. Presente, ingeniera. Gracias. Buenos días. Manzano Chauca. Presente, ingeniera. Gracias. Buenos días. Martínez López. Presente, ingeniera. Ok, gracias. Mario Jurado dice que está mal su micrófono, ¿no? A ver. Mario Jurado, ya. Mendoza Trigo. Mendoza Trigo. No está. Montes Capcha. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Buenos días. Morocho Villalta. Presente, ingeniero. Gracias. Buenos días. Muñoz Bartolo. Muñoz también dice presente por el chat. Osorio Osco. Osorio Osco. Buenos días, presente, Osorio. Ok, gracias. Buenos días. Paitamala. Aldo. Buenos días, ingeniera. Presente. Ok, gracias. Buenos días. Paredes Ártica. Paredes Ártica. No está. Paredes Rioja. Presente, buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Picoy Maximiliano. Presente, Picoy. ingeniera. Ok, gracias. Buenos días. Polo Blas. Buenos días, presente, ingeniera. Gracias. Buenos días. Quiros Castillejo. Quiros. No está. Quispe Paucar. Presente, buenos días. Buenos días. Ramos Canchari. Presente. Ok, gracias. Buenos días. Rojas Zapasa. Rojas Zapasa. Rojas no está. Rojas Caso. Rojas Caso tampoco. Rojas Supanta. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Rosales Calderón. Rosales Calderón. Rueda Maguiña. Rueda Maguiña. Presente, dice por el chat. Segovia Vega. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Sotelo Niquén. Buenos días, ingeniero. Presente. Gracias. Rosales dice presente por el chat. Sotelo. Bien. Tarazona Lastra. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Buenos días. Torres Adán. Torres Adán presente por el chat. Muy bien. Turín Mesa. Presente, ingeniera. Ok, gracias. Buenos días. Vargas Paredes. Vargas Buenos Paredes. días, ingeniera, presente. Gracias. Buenos días. Vázquez Enríquez. Presente, ingeniero. Gracias. Buenos días. Vergara Medina.
Presente, ingeniero. Gracias. Buenos días. Vidaurre Villegas. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Buenos días. Villarreal Inca. Villarreal Inca. Villarreal no está. Zambrano Vargas. Zambrano. Tampoco. A ver, por el chat tenemos a uno. A ver. Zambrano presente, dice por el chat. Perfecto. Bien. Sí, a ver. Si alguien llegó un poco tarde. Calle Pizarro. No está. Farfán. Ayrton. Gómez Arenaza. Hurtado Cucho. Mendoza Trigo. Paredes Ártica. Quirós Castillejo. Rojas Apaza, Rojas Caso y Villarreal. Bien, eso sería todo entonces, alumnos. Bien. Pasamos entonces al tema de la Mariela, clase. Víctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿cómo están? Buenos días, alumnos. Buenos días, doctor Ríos. Bien, pase lista. ¿Me puedes colocar como coanfitriona, por favor, Víctor, para activar la sala de Ya, espera? perfecto. Bien, entonces nos quedamos en el debate de los equipos que quedaron pendientes, ¿no? En el tercer equipo. Asistencia 24. Así es el equipo G con el equipo B. Sí. Nos quedamos con el alumno Paredes Rioja Carlos. ¿Está presente? Paredes Rioja. Sí, profesor. ¿Qué tal, alumno? Buenos días. Por favor, formule una pregunta para el alumno Picoy Maximiliano. ¿Está el alumno Picoy? Sí. Perfecto. Adelante, alumno Paredes, lo escuchamos. Buenos días. Mi pregunta era, ¿qué opinión tiene con respecto a la estructura vertical de las empresas con respecto al libro El arte de la guerra? No escuché bien la última parte. ¿Puedes repetirlo? Sí, ¿qué opinión tienes de la estructura vertical de algunas empresas con respecto al arte de la guerra, el libro? Ok. Bueno, para empezar, creo que, si no estoy equivocado, la estructura vertical de una empresa se basa en una línea, una recta desde que viene del empleado hasta lo que es el gerente general, ¿no? En la que, bueno, esa división se hace para poder organizar a la empresa. De esa manera, si bien los de abajo, que se vendría a ser el empleado, los de limpieza, en el cargo más bajo que hay en una empresa, hasta el gerente, económicamente los ingresos para cada persona igual aumentan, ¿no? En menor a mayor. Ahora, esta relación con el libro del arte de la guerra nos muestra estrategias, y lo que puedo relacionar es la misma estrategia. En el arte de la guerra nos muestra estrategias para poder ganar una guerra sin guerra, se diría, ¿no? Una guerra sin muertes. Y de igual manera, en una empresa, esta organización genera la mayor beneficio a la misma empresa. Eso es lo que yo puedo relacionar. Muy bien. ¿Qué opina usted, alumno Paredes? Adelante. ¿Por qué la pregunta? Ah, sí, me gustó tu respuesta. El por qué mi pregunta era porque justamente en el arte de la guerra, en esa parte te mencionaba que, con respecto a eso, que la estructura muy vertical de las empresas y en general de instituciones no es muy positiva, justamente porque no hay participación activa entre todos los escalones, ¿no?
no permite que entre todos se comuniquen efectivamente. Y justamente esto se veía, en mi opinión, en instituciones también del Estado. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el INEM, donde trabaja mi prima, su estructura es muy vertical. Ese es el Instituto Nacional de Neoplásicas, en donde hay residentes. Los más antiguos son los más altos y los nuevos son los más bajos, y ahí no hay relación entre ellos. Es muy vertical, y eso no permite el desarrollo propiamente de los nuevos, ¿no? Porque son oprimidos y son siempre tratados muy mal, y la mayoría renuncian, ¿no? Y eso no permite que ese instituto se desarrolle bien. Y justamente eso nada más quería decir. Muy bien, alumno Paredes. Ahora, por favor, alumno Turín Mesa, formula una pregunta para el alumno Quispe Paucar. Adelante, lo escuchamos. Lo mío es más que una pregunta, una duda. ¿Cómo aplicaría el libro El arte de la guerra al contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Ya que hemos dicho en anteriores sesiones que lo que estamos viviendo ahora es una guerra. ¿Cuál cree que, según el libro, hemos fallado, ¿no? Porque hay muchos críticos que dicen que no hemos perdido esta guerra porque no hemos logrado lo que se quería, ¿no? Bueno, el libro de Sun Tzu, sus enseñanzas lo podemos aplicar más que todo en competencias, por ejemplo, en competencias empresariales, en competencias políticas, en competencias económicas entre países. Podemos aprovechar sus enseñanzas estratégicas, ¿no? Más que todo, las estrategias que tiene, sin usar, por ejemplo, el uso de la fuerza militar y esas cosas. En cuanto a competencia entre empresas, a ver, se podría usar, ¿no? Estratégicamente ganar, por ejemplo, entre dos empresas que necesitan seguidores, podrías usar así nuevas cosas, nuevas maneras de hacerte llegar al público, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso. Muy bien, alumno Turín, el porqué de su pregunta. ¿Algún aporte? Lo escuchamos, adelante. Algo que pude leer del libro es que hay una frase donde dice, si te conoces a ti y conoces a tu enemigo, jamás perderás una guerra, ¿no? Y mediante las leyes que se daban, los decretos de urgencia, se vio que los peruanos incumplían, se vio que al momento de dar los bonos, el primer error que se tuvo es que estuvo mal el CISFO, y el presidente mismo dijo que eso ya venía desde hace tiempo, ¿no? Y si venía desde hace tiempo, ¿por qué se usó esa tabla, no? Porque el bono no se dio ni bien comenzó la cuarentena, se dio casi un mes después, y en ese mes se pudo estar viendo paso a paso, ¿no? Cómo arreglar esos detalles y no darlo, desde mi punto de vista fue un bono improviso, ¿no? Que de la boca para afuera dijeron que sí, que se estuvo viendo paso a paso el detalle, y más parecía que lo hubieran planeado de un día para otro. Muy bien, perfecto. Alumno Vidaurre Villegas, por favor, formule una pregunta para el alumno Rojas Supanta. Adelante, lo escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, la pregunta sería, basándose en su posición de que hicieron el lunes pasado, sería de qué manera las grandes empresas le han hecho un daño, han perjudicado al Perú en los últimos años, ya que ellos también abarcaron acerca del tema sobre las grandes empresas, las grandes familias que existen acá en el Perú, de cómo, en cierta manera, manejan todo, y quisiera saber eso. Esa sería mi pregunta. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. Bien, estas grandes empresas, por ejemplo, han
monopolizan mucho ahora el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el mercado lácteo tenemos de que hay tres empresas que dominan ese mercado, por ejemplo, el grupo Gloria, Nestlé y Laibe, creo, y esos son los que no dejan que otras empresas puedan competir contra ellas, ¿no? Otras chicas empresas. Otro ejemplo podría ser otra gran empresa, por ejemplo, el grupo Telefónica en el tema de comunicaciones, que a veces acá en el mismo Lima hay sectores donde si uno se quiere poner o contratar un servicio de internet fijo, no hay cobertura, ¿no? De ciertas empresas. Entonces, necesariamente te ves obligado a pedir los servicios de Telefónica, o Movistar, mejor dicho. Entonces, esas grandes empresas perjudican por su monopolización y aparte también porque se sabe que esas grandes empresas no pagan impuestos. O sea, mejor, no es que pagan, sino que le deben demasiado al Estado. Esa sería mi respuesta. Muy bien, alumno Vidaurre, lo escuchamos. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? No, su respuesta sí está bien. Todo lo que dice acerca de los monopolios y todo eso que se ha visto, sí concuerdo con su respuesta. Muy bien. ¿Es todo? ¿Es toda la opinión? Sí, en todo caso. Muy bien. Bien, pasamos entonces a la sustentación del siguiente equipo, que es el equipo I. El equipo I, sí. El equipo I está conformado por el alumno Chagui, Saga, Machaca, Morocho, Rojas y Zambrano. El alumno Morocho ya expuso, ahora vamos a continuar el día de hoy con el alumno Machaca Flores. Adelante, lo escuchamos, alumno. ¿Tiene PPT? ¿Tiene que compartir su PPT? Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Ya. Profesores, ¿puedo hacer un aporte por el momento mientras que mi compañero se está alistando? Claro, alumno Cure, adelante, lo escuchamos. Sobre la penúltima pregunta que dijo que el arte de la guerra, ¿en qué podemos estar fallando en el Estado? Hay una frase que se me quedó y dice que un general siempre tiene que alentar a sus soldados. Y ahí yo lo hago una analogía con el presidente, que hay varios médicos que están inconformes con la tarea que está dando, que el Estado está brindando en el ámbito de la salud, con su equipaje médico. O sea, no están contentos los médicos. Y esa analogía yo lo haría respecto el arte de la guerra con lo que en qué habremos fallado. Eso sería todo. Perfecto, alumno Cure. Muchas gracias por la participación. Ya lo estoy considerando en la evaluación. Bien, vamos a dar inicio entonces con la sustentación del equipo I. Por favor, sean puntuales. Cabe recalcar que no deben leer la diapositiva y que tenemos 10 minutos para poder sustentar máximo. Bien, ya, gracias. Adelante. Bien, cuando hablamos de una civilización nos estamos refiriendo a una sociedad que ha alcanzado un gran desarrollo a nivel económico y a nivel político. Y también tiene una buena producción cultural y religiosa. La civilización también podemos decir que es el grado más alto de desarrollo que puede alcanzar una sociedad. En el caso de civilizaciones antiguas, pues estas nacen miles de años, pero han sido la base fundamental para el avance social que vivimos actualmente. De todos modos, si no hubiera sido por estas primeras civilizaciones, con sus invenciones, con la escritura, el comercio, así como la estructura política, no hubiésemos llegado a la evolución, ¿no?, de lo que conocemos hoy en día como estructura social. A lo largo del desarrollo humano, el hombre ha sido capaz de desarrollarse en todo ambiente, sea favorable o desfavorable. Esto le ha llevado a ser capaz de adaptarse a distintas adversidades, tales como el sedentarismo, ¿no?, que le produjo un cambio notable en la manera de vivir, ¿no?, del hombre. También aquí en el Perú podemos notar de que existen muchas culturas, ¿no?, y también se habla de la migración campo-ciudad, ¿no?, que son desplazamientos de grupos humanos que se alejan de su
zona habitual, ¿no? Su residencia habitual. Y en cuanto a las empresas, ¿no? Vamos a tocarlo también en esta mañana, deben tener una misión y visión claras en vista al desarrollo conjunto de nuestro país, de manera que puedan afrontar todo tipo de eventos, ya sea eventos catastróficos a nivel climático, pandemias, crisis económicas. Claro está, sin poder afectar su rentabilidad y organización, así como la continuidad de sus trabajadores. De lo anterior, ¿no? Surgen algunas interrogantes, ¿no? En el marco de nuestra investigación, tales como vivir en la capital implica una mejor calidad de vida, por qué las civilizaciones han cambiado a lo largo de la historia y las leyes benefician a grandes empresas, existe corrupción en las grandes empresas solucionarán los problemas económicos y sociales de nuestro país. Bien, estas interrogantes nos motivan a investigar y analizar el establecimiento humano, las civilizaciones en la historia humana y el rol estratégico en el desarrollo del Perú que cumplen las instituciones y empresas. Muy bien, es decir, ¿no? El ser humano se logra adaptar, ¿no? Dependiendo del contexto, claro está. También analizaremos las posibilidades del establecimiento en zonas distintas a su lugar de origen. Analizaremos también el proceso de establecimiento de una civilización para entender cómo lograr un desarrollo de una nación, el comportamiento de las empresas frente a la coyuntura actual y los roles que cumplen esta, ¿no? Bien, pero antes debemos entender, ¿no? Un poco lo que implica esto, ¿no? La realización del hombre involucra el aspecto educativo, económico y social. Toda persona busca tener ese equilibrio, ¿no? Y optimizarlos para vivir feliz. Las civilizaciones también se expanden y se perfeccionan, crecen, ¿no? Las empresas también cumplen un rol en el desarrollo sostenible del Perú. Bien, por tanto existe en nuestra realidad una problemática, ¿no? El establecimiento humano dentro del territorio peruano y la actualidad, las empresas, ¿no? La situación socioeconómica antes y después de la pandemia. Pero siendo más específicos, nos podemos plantear algunas interrogantes, ¿no? Que se muestran ahí en la pantalla acerca de cuáles fueron los hechos más importantes que sucedieron a las culturas, ¿no? Que dieron origen a nuestra nación, ¿no? Cuando entra una civilización en crisis, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a nivel económico, político y social, y cultural, ¿no? Y cuál es el comportamiento de las empresas en el desarrollo de un país y también el comportamiento de las empresas frente a la crisis. Es cierto que en la historia humana ha habido casos de civilizaciones que desaparecieron completamente, de modo que otras han debido surgir prácticamente sin continuidad con la anterior, creando un orden social completamente original. Siendo más específicos, ¿no? Podemos decir esto, ¿no? Si una persona no tiene iniciativa y acción, esté donde esté no podrá sobresalir, es decir, vivirá plenamente estableciéndose en el lugar donde notaron el producto de su esfuerzo. La civilización es el grado más alto de desarrollo que se puede alcanzar en una sociedad, es decir, para que podamos hablar de una verdadera civilización, no es suficiente que existan una economía, una política y una cultura, siendo además necesario que se encuentren puestas, organizadas, integradas, ¿no? De modo que se sostengan, se consoliden, se refuercen y potencien mutuamente en una dinámica de crecimiento, expansión y perfeccionamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y finalmente las empresas, ¿no? Con su rol en el desarrollo sostenible del Perú. Es importante conocer el rol de la empresa y entender su comportamiento. Muy bien, en cuanto al marco teórico conceptual, no lo vamos a ahondar mucho, no habla un poco acerca del desarrollo del hombre, ¿no? Y de las actividades económicas a las cuales tuvo que ir accediendo para lograr para surgir como civilización, ¿no? El conocimiento de la cultura, el desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Y unos conceptos de la tesis de Toynbee. Y también hablaremos, ¿no? de las empresas, ¿no? El concepto de empresa pública, privada, que ya conocemos, ¿no? Los sectores empresariales que existen, ¿no? Y también un poco acerca de la génesis empresarial en el Perú, que ya lo hemos visto en los cursos de historia. Bien, vamos a comenzar rápidamente con el análisis. Ahora veamos, ¿no? El análisis acerca de lo que hemos investigado, ¿no? La realización del hombre y su esfuerzo para mejorar su calidad de vida significa la culminación en el sentido de un proceso que llega a completarse. Esto será cuando el hombre llegue a ser lo que es. Es decir, para realizarse tiene que ser feliz.
la interdependencia entre el hombre por su iniciativa y por su iniciativa y acción, ¿no? Tener iniciativa y acción es enfrentar flexiblemente situaciones nuevas, presentar recursos, ideas y métodos innovadores, concretándolos en acciones tendientes a crear un nuevo orden. Es decir, podemos plantearnos este pensamiento, ¿no? Piensa, cree, sueña y atreve. Se puede afirmar que la característica emprendedora o iniciadora es labrada en nuestro desarrollo, influenciada desde nuestra infancia, y su desarrollo posibilita superar aquello que obstaculiza nuestras metas. Por lo tanto, todo esto se resume en adaptarse a nuevas situaciones, ser creativo y traducir ideas en acciones. La cultura. Cultura es definida como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar su experiencia y generar comportamientos. La civilización. Bueno, este concepto se refiere al conjunto de formas o modelos a través de los que una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. La humanidad en su conjunto es un conjunto enormemente diverso de seres humanos que hablan miles de lenguas, adoran religiones diferentes y han conformado formas de vida muy diferentes entre sí. Finalmente, podemos decir que para el establecimiento humano no cualquiera puede llegar a establecerse como quisiese, sino aquel que cumple con los requisitos de un buen plan, mucho esfuerzo y una visión para el futuro. En cuanto a la tesis de Toynbee, ¿no? Él plantea el concepto de desarrollo de las civilizaciones. Toda civilización crecía y evolucionaba si su respuesta a un desafío estimulaba una nueva serie de desafíos. En ese sentido, Toynbee llega a clasificar, ¿no? 21 civilizaciones a lo largo de la historia humana. Civilizaciones que no nacían de manera automática, ¿no? Las nacían por una razón determinada, más allá del criterio racial y del ambiental. Eran producto de un proceso de incitación y respuesta cultural y espiritual ante problemas que impelen a su desarrollo o conlleven a su fracaso, ¿no? 3 minutos, muy bien. por favor. Ya. Aquí tenemos, ¿no? Una imagen con las civilizaciones, un poco de las filiales y fenecidas, ¿no? Otro concepto importante para el estudio sistemático de la historia es la filiación, ¿no? Que es la derivación directa de una civilización anterior. En cuanto a la civilización andina, ¿no? Podemos decir de que surgió en el territorio ocupado por el Perú y fue una de las pocas civilizaciones primigenias que se dieron en la historia universal. En cuanto a, ahí tenemos, ¿no? Las culturas que fueron conformadoras de la civilización andina. En cuanto al Tahuantinsuyo, según Toynbee, ¿no? La sociedad o civilización andina había alcanzado ya la condición de Estado universal en el imperio inca, que posteriormente fue destruido por los españoles. La cultura inca es una de las más altas culturas del mundo por sus particularidades, ¿no? Que algunas ya las conocemos, ¿no? Y que por tiempo no los vamos a detallar. En cuanto a la civilización helénica, ¿no? Es el padre de las civilizaciones en Occidente, ¿no? Es una filial de la civilización minoica, ¿no? Que está conformada por 3 pueblos, ¿no? Los hebreos, los macedonios y los romanos, ¿no? Y finalmente los últimos, los romanos, ellos continuaron, ¿no? Lo que iniciaron los helenos, ¿no? Toynbee llama a la civilización helénica y coloca en ella no solamente a los griegos, sino también a los romanos, ¿no? Entonces ambos pueblos se desarrollaron de forma diferente. Los griegos, las artes, la filosofía, y los romanos el derecho y las artes guerreras. En cuanto a la civilización occidental cristiana, nuestra civilización pues es descendiente de la civilización romana, cristianizada desde el emperador Constantino, ¿no? También pasó por un periodo oscuro en la Edad Media, ¿no? Y luego se pudo consolidar en la civilización cristiana occidental y llegaría hasta nuestros días. En cuanto a al desarrollo de las empresas, ¿no? El análisis de las instituciones de empresas, bueno, cada empresa privada o pública cambia sus roles según la época en que se encontraba, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Un esquema de la producción, ¿no? En los distintos sectores, minería, construcción, pesca. También vemos cómo el Producto Interno ha variado, ¿no? Desde el año pasado comparado con este año debido a la crisis, ¿no? Que actualmente estamos viviendo, ¿no? Debido a esta pandemia, el Estado decretó el estado de emergencia que ya conocemos, ¿no? Y destacamos 2 programas, Reactiva Perú y Arranca Perú, ¿no? Reactiva otorga créditos que constituyen un fondo de capital, ¿no? De trabajo para las empresas, ¿no? Sin embargo, existen algunas interrogantes debido a la forma en que se distribuye esto, ¿no? Que podemos ir apreciando en las imágenes. El programa Arranca Perú es un proceso que incluye una serie de inversiones para generar, ¿no? Que se generan en 4 sectores: transporte, vivienda, agricultura y trabajo, ¿no? Bien, en cuanto al arte de la guerra,
a pesar de ser un libro un poco antiguo en realidad, escrito por Sun Tzu, vemos que podemos usarlo nosotros, este libro, para nuestra actualidad, para el desarrollo de una empresa, ¿no? En base a lo que menciona el libro, cuando dice tiempo de regla, imán y disciplina, lo podemos relacionar, ¿no? En el desarrollo de una empresa, pero también lo podríamos considerar como una base para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Reflexionar deliberadamente antes de hacer un movimiento, es decir, o sea, usar todas las estrategias que nos plantea el libro, el Sun Tzu, en el desarrollo de una nación, ¿no? De una sociedad. ¿No? Y aquí terminamos con esta frase: solo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje puede estar seguro de la victoria. Bien, eso sería todo. Perfecto, alumno Machaca. Gracias. Muy bien. Muy bien, perfecto, con el tiempo también. Bien, alumna Calle Pizarro, ¿está presente? Alumna Calle Pizarro. Sí, ingeniera. ¿Qué tal? Buenos días. Por favor, formule una pregunta para el alumno Chagua Puma. Adelante, la escuchamos. Bueno, le preguntaría, él mencionó en su exposición que hay muchas controversias acerca del programa del gobierno. Quería saber cuáles eran esas controversias y si estaba a favor o en contra del programa. Muy bien, alumno Chagua. Sí, de los programas de gobierno que se han dado durante, supongo, durante toda esta situación que estamos pasando. Bueno, sí vamos a ir a han formular. dado, sí, por ejemplo, ha habido controversias, ¿no? A soluciones que han dado, como por ejemplo la salida la salida, ¿no? Por género que hubo. Tal día pueden salir mujeres, tal día los hombres. Más que nada he escuchado por eso, pero por otras controversias no tanto, ¿no? Muy bien, alumna Calle, el porqué de su pregunta, por favor. Bueno, en su exposición mencionaba más que nada programas económicos, ¿no? Donde el Estado está solventando a las empresas de dinero para que se pueda reactivar la economía, ¿no? Yo preguntaba porque había habido muchas opiniones de que solo se le está dando ese dinero, esa inyección a las grandes empresas y se han olvidado de las microempresas. Bueno, bien. Pasamos a una siguiente pregunta. Alumno Cure Concha, por favor, formule la pregunta para el alumno Izaga Cueva. Adelante, lo escuchamos. Por favor, una pregunta respecto a la sustentación y que no sea repetida, por decirlo así, muchachos. Preguntas nuevas, a ver. Si bien la civilización es una sociedad avanzada, estoy de acuerdo que dicen que la civilización, para que progrese, tiene que afrontar un desafío. ¿Ya? Y existen ahora sociedades, en la actualidad, sociedades que se han estancado, o sea, no han afrontado desafíos, pero se han estancado sociedades, no civilización. Muy bien. Muy bien. Bueno, Alumno Izaga, perfecto, sí, adelante. profesor. Bueno, cuando me dices ahí que se han estancado, se me viene a la mente un poco la situación de Venezuela, que quizás ya sea el mal manejo de su gobernante no han podido resolver sus problemas, pues. Y generalmente la civilización, para ser civilización, tienen que haber problemas, tienen que afrontar esos problemas, para que así sigan desarrollándose y surgiendo más la cultura, más ideas nuevas. Entonces, en tu pregunta, la sociedad que creo yo que está estancada un poco sería ese ejemplo, y también algunos países de bajos recursos, ¿no? África, que padecen problemas alimenticios. Entonces, eso sería mi respuesta. Gracias. Muy bien. ¿Qué le parece, alumno Cure, la respuesta? Sí estoy conforme. También he leído sobre, por ejemplo, tribus africanas no afrontan desafíos y
no afronta desafíos a su medio. O sea, su medio no es tan, mucho lo ataca a la población por fenómenos naturales y se podría decir que son como nómades. Y también, por ejemplo, tenemos también el caso de los esquimales. Los esquimales también siento que también es una sociedad estancada. Eso sería todo, profesora. Jóvenes, una consulta. Víctor, adelante. A todos. ¿Y qué desafío nosotros como peruanos en nuestra realidad nacional estamos tratando de resolver? Desafíos. Por ejemplo, ustedes cuando escuchan de obras civiles, construcciones, megaconstrucciones, hemos hecho una mega construcción acá en el Perú últimamente que sirva para resolver problemas reales, como por ejemplo en Asia, el puente más largo del mundo se ubica en China, el edificio más alto del mundo, en zonas sísmicas, ese tipo de soluciones tecnológicas con capacidad propia, ¿cuándo nosotros vamos a resolver? Como para decir que estamos resolviendo nuestros problemas. Y estoy solamente sesgando al punto de la construcción, al punto de la ingeniería civil. ¿Cuándo estamos resolviendo esos grandes problemas? Con nuestra propia tecnología. Muy bien. Pregunta, Alumno Machaca, creo que desea opinar. Sí, bueno, en realidad nosotros como nación afrontamos muchos desafíos en varios aspectos, económico, social, ¿no? y cultural, pero si nos centramos un poco en lo que comentó acerca del nivel de la ingeniería civil, bueno, nuestra realidad geográfica es muy variada. Yo pienso que tenemos el recurso humano, o sea, tenemos profesionales, ¿no? que se están formando. Sin embargo, quizás hay una etapa en la cual estos anhelos, ¿no? de mejoras, de cambios, ¿no? para la sociedad, para solucionar sus problemas, ¿no? de los pueblos alejados, de interconexión de ciudades, se ven truncados, ¿no? quizás porque hay corrupción, quizás porque hay mucha burocracia. Pienso yo que si se elimina todas esas barreras, ¿no? Recién podemos, ¿no? empezar a alcanzar grandes sueños, ¿no? que nosotros o que quizás que nuestros padres anhelaron, ¿no? y en algún momento vernos, ¿no? como China, como otros países han logrado tanto avance, ¿no? O sea, si quitamos esas barreras, ¿no? y vencemos la corrupción y tantos otros problemas que hay, ¿no? en estratos superiores, ¿no? porque el recurso humano lo tenemos, ¿no? y el conocimiento también, y creo que estamos en la capacidad de poder hacer grandes cosas. Correcto, muy bien. Bien, de forma breve pasamos al alumno Morocho, que desea participar. Sí, buenos días. Respecto a la pregunta que planteó el ingeniero Rojas sobre qué se está haciendo para, digamos, poder solucionar el principal problema acá en el Perú respecto a lo que es tecnología. Y complementando un poco la idea de mi compañero Machaca respecto al recurso, que sí hay recursos humanos. O sea, acá, por ejemplo, el Perú sí tiene mano de obra, tiene ingenieros, pero lo que se ve es de que se prefiere, digamos, de alguna u otra manera contratar mano de obra extranjera que simplemente generar empleo acá en el Perú. Y entonces, por ejemplo, hoy en día se está realizando lo que es la línea 2 del metro con un ramal de la línea 4 que va a conectar Callao con Ate. Y básicamente esto generaría la, digamos, entre comillas, solución del tráfico que se genera en la capital peruana. Entonces, de alguna otra manera, el Estado, digamos, está tratando de hacer frente a este problema. Pero también hay que tener en cuenta que, muy aparte de esto, otro gran problema es el de la corrupción, que lamentablemente, gracias a la corrupción, digamos, el Perú ha tenido un atraso en tecnología respecto a otros países. Bueno, eso es todo, gracias. Perfecto, alumno número 8, muy bien. Gracias por la participación. Hay muchas vallas que saltar aún. Bien, pasamos entonces a una segunda pregunta del alumno Mac Manzano al alumno Machaca Daniel. Adelante, lo escuchamos, alumno Manzano. Okay, buenos días. Mi pregunta va con el tema del establecimiento humano. Si es que, como se ha tomado el tema de interdependencia del hombre, mi pregunta va si siempre vamos a vivir en este sistema jerarquizado de dependencia, donde existen gobernadores, existen
Otras. O sea, ¿siempre va a ser este sistema o puede cambiar? Bien, alumno Machaca, Bien. lo escuchamos. Bien, para que una sociedad, ¿no? Para que el hombre se haya establecido ha pasado por muchas etapas, ¿no? Y dentro de estas etapas se logra, ¿no? La formación de un Estado, ¿no? Un Estado en el que tenemos un gobernante y tenemos poderes, ¿no? Que en teoría deberían, ¿no? Trabajar conjuntamente, ¿no? Para lograr el desarrollo de un país. Entonces yo creo que siempre va a haber una, no tanto una jerarquía, bueno, una jerarquía sí, ¿no? Porque todos necesitamos un representante ante otros, ¿no? Pero si esta jerarquía o división de poderes, ¿no? Que hay en una nación se mantiene y se trabaja bien, yo creo que no habría tantas consecuencias negativas, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Y quizás no haya tampoco, en base a ello, ya no hubiera de repente por ahí personas que quieran hacer revolución o que estén luchando o sean negativas, ¿no? Ante el desarrollo de una nación. Entonces, va a haber una relación entre un gobernante y una nación, sí, ¿no? Pero debe haber también un nexo que sea muy comunicativo y que sea muy transparente para que pueda haber una convivencia, ¿no? Y de esa manera una sociedad pueda funcionar. Ahora, quizá en otros lugares se ha visto de repente que haya sociedades autoritarias, no solo alguien dice y el resto obedece, y eso creo que no funciona, ¿no? A pesar de que somos personas de diferentes formas de pensar, pienso que debe haber ideas así que nos permitan avanzar. Perfecto, muy bien. Alumno Manzano, ¿qué opina usted? Con todo lo que he dicho estoy de acuerdo, pero también hay que agregar que, como lo dijo, ¿no? Que el Estado tiene que trabajar conjuntamente con una sociedad, ya que hemos visto que cuando ha surgido el Estado, esto ha sido para algunas civilizaciones un problema o también ha generado un estancamiento. Entonces, en esa parte sí hay que mejorar entre que sea un sistema jerarquizado, sino que sea algo conjunto, ¿no? Donde pueda trabajar la sociedad con el Estado. Muy bien, perfecto. Pasamos entonces rápidamente al alumno Polo Blas. Por favor, alumno Polo, formule la pregunta para el alumno Morocho Villalta. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi pregunta, desde la antigüedad, como se ha mostrado, el humano siempre ha migrado, ya sea por diversos motivos, tanto como puede ser una crisis. Ahora, yéndonos a nuestra realidad actual, ¿cuáles son los parámetros que un país como Perú debe tener que considerar para abrir sus puertas a países que tienen este tipo de problemas? Perfecto, alumno número 8. ¿Está presente? No le entendí muy bien su pregunta, si es que me podría repetir, por favor. A ver, alumno... Decía que ¿qué parámetros se debe considerar nuestro país, Perú, para abrir sus puertas a países que están migrando ya sea por causas de tal vez de una crisis, algún fenómeno, algo que haya pasado? ¿Qué parámetros debe considerar el país? Nuestro país. Ok, ya listo. Bueno, por ejemplo, uno de ellos podría ser el sector salud. No sé, en el caso hipotético de que algún país esté en crisis por alguna enfermedad X y que ese país, la población, por el hecho de, digamos, querer salvarse, quiera migrar, se podría tener en cuenta ello. Otro parámetro, digamos, que tendría que tener en cuenta el Perú es la cantidad de población que tiene el mismo Perú y cómo está su economía. En el sentido de que, por ejemplo, la última migración que ha sonado acá es la venezolana, no solo a Perú, sino a bastantes países de la región de Sudamérica. Entonces, dentro de ese margen, creo que Perú no ha tenido, digamos, no ha visto ese sector demasiado porque, a ver, está entrando, digamos, gente venezolana y
se está generando, digamos, de alguna manera mucho más desempleo y mucho más gente que se encuentra en las calles siendo ambulantes, ¿no? Porque, por ejemplo, uno en la universidad, y al momento de ir desde la universidad a su casa, o viceversa, bajaba un venezolano y subía otro venezolano. Entonces, esto de alguna u otra manera genera en las calles mucho más desorden. Entonces, el Perú, digamos, tuvo que haber enfocado por ahí hacer algún cierto tipo de medidas o regulaciones, de tal manera de que los venezolanos pueden ingresar al Perú, pero, digamos, presentando una mayor cantidad de papeles, no simplemente dejándolos entrar, porque creo que hasta entraban 2.000 venezolanos por día últimamente. Entonces, más o menos el Estado tuvo que haberse enfocado en ese sector. Algo así como Estados Unidos, pero no tan radical. Muy bien. Bien, perfecto. Alumno Polo Blas, adelante, ¿qué opina usted? Claro, la pregunta se basaba por ese principio, que no solo Perú, ¿no? Hay muchos países que lamentablemente sí acogen a muchas personas, pero no son conscientes de su realidad y ni siquiera tienen un sistema para prevenir, o sea, reciben, como se diría, como mencionó el compañero, ¿no? O sea, reciben a grandes cantidades, pero sin un plan para estas personas y en verdad a veces la ayuda termina siendo más peligrosa, ¿no? Y bueno, eso sería el... Bueno, bien. Alumno Rueda Maguiña, por favor, formule una pregunta para el alumno Rojas Apaza. ¿Está el alumno Rojas Apaza? Rojas Apaza. No está, no faltó. Bien. Entonces pasaremos la pregunta para el alumno Zambrano Vargas. Bien, adelante, alumno Rueda. Lo escuchamos. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Adelante. Ok. En cuanto al tema de instituciones estratégicas para el desarrollo, en la antigua Grecia, el sistema de gobierno de la democracia que ellos llamaban consistía en asambleas donde toda la población, que sea rica o pobre, podía ir a participar y hacer valer su voto en asuntos del Estado. Entonces, yo le formularía la pregunta a mi compañero, si es que en el gobierno actual en el que vivimos, ¿es realmente una democracia o es un gobierno representativo? Muy bien, alumno Zambrano. Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, yo considero que en parte no se le escucha mucho a la población a sus necesidades, ¿no? Mayormente el gobierno tiene sus propios, ¿cómo podría decirlo? Sus propios modos de operar, ¿no? Algo así. Por ejemplo, yo creo que hoy día para la población es más perceptible el crecimiento económico o la salida de la crisis, haciendo que, por decir, el gobierno se enfoque más en toda una red de pequeñas empresas para que o sea, el movimiento económico sea más perceptible para la población, para que el dinero que se mueve aquí quede aquí. Pero sin embargo, hoy día el gobierno está apoyando más a las empresas grandes, y como es el beneficio de las empresas grandes es mayormente para un grupo reducido, la población o sea, no percibe una mejora en su calidad de vida, por decirlo así, ¿no? Por eso creo que, o sea, el gobierno no está considerando a toda la población en sí, ¿no? Bueno, bien, ¿qué opina usted, alumno Rueda? Rueda Maguía, adelante, lo escuchamos. Y se va preparando el equipo H con el alumno Alvarado y sus PPTs, por favor. Adelante. Alumno Rueda, lo escuchamos. Bueno, yo opino que en el sistema en el que vivimos, en el gobierno representativo, no es muy favorable para que la gente se vea involucrada en la política, ¿no? Entonces, nosotros cedemos el poder y luego ya nos olvidamos en 5 años de ser ciudadanos, ¿no? De expresar nuestras ideas y que éstas surjan, de que éstas produzcan realmente cambios en la sociedad. Entonces, yo creo que deberíamos ver más cómo realmente podríamos participar en las decisiones que se toman día a día, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer más asambleas más frecuentemente y que éstas tengan algún valor en la decisión política. Bueno, gracias. Bien, perfecto.
Vamos a dar inicio entonces con la sustentación del equipo H. Vamos a empezar por la obra de Sun Tzu, ¿sí? Y después pasamos con el tema de civilizaciones. Adelante, alumno Alvarado, lo escuchamos. 10 minutos, por favor. Y luego se va preparando el equipo A, que le toca sustentar, ¿sí? Con el alumno Martínez. ¿Está el alumno Martínez? Ingeniera, presente. Perfecto. Bien, se va preparando el alumno Martínez después con la sustentación y sus PPTs. Bien, adelante con la sustentación. Lo escuchamos, alumno Alvarado. Ya. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Buenos días. Voy a comenzar con el arte de la guerra. El libro del arte de la guerra es un tratado sobre estrategia militar, en donde se adaptan estrategias a las condiciones y circunstancias en que nos encontremos. Va haciendo un análisis del libro. Podemos decir que más allá de la práctica militar, lo pensó como un tratado que enseñará la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. Esto lo podemos usar en otros ámbitos, como ámbitos empresariales, académico, deportivo, e incluso en el personal. Y ese es sobre el libro, ¿no? Voy a comenzar con los antecedentes. Si bien nos referimos al establecimiento humano, que tenemos que remontarnos en la historia para hablar sobre los Homo sapiens, que son denominados como humanos. Pero los Homo sapiens sapiens, de forma indiscutible, se considera por sus características principales que lo definen como un humano moderno. A partir de este género ocurrió una expansión en la humanidad hasta colonizar otras regiones sobre la Tierra, partiendo de África hacia el Asia, Europa y luego hacia América. Si bien el Homo sapiens ha sido el que ha colonizado el mundo, ¿no? Y luego van a ocurrir etapas como la etapa de la piedra y los metales, hasta luego hablar sobre las primeras civilizaciones que se dieron en Mesopotamia, como lo son los sumerios, en una civilización. También luego vendrían civilizaciones más complejas, como son las egipcias, andinas, chinas, árabes. El análisis de la problemática. Podemos tomar el análisis que hizo Arnold Toynbee para realizar su obra de estudio de la historia. En su vida ocurrieron grandes acontecimientos que marcaron su vida, como son las guerras mundiales. Y él, como británico, estudió sobre el Imperio Británico, ¿no? Justo en la guerra, tenían dos guerras, una interna y una externa. El externo por parte de las colonias y interno por los liberales y socialistas que pugnaban por reformas tendentes a ampliar el derecho de voto a toda la población y por tanto la representación parlamentaria de todas las clases sociales. Él menciona también que todos los imperios tienen un fin, mientras que la civilización puede sobrevivir a los imperios que en ella se forman. También, ante todo esto, la civilización es lo que importa, es ella y no el imperio lo necesario para la supervivencia de la humanidad. Toynbee, en su reflexión crítica, dice que ninguna historia nacional se comprende sin atender a las relaciones que se establecen con otras naciones y al contexto general que las incluye. Siguiendo este razonamiento,
propone que las verdaderas unidades del campo de estudio son las civilizaciones. Un ejemplo sería la civilización de Caral, que a partir de esta civilización se origina la civilización andina en el continente de América del Sur. En esta civilización el desarrollo industrial solo desarrolla a una civilización si contribuye al bienestar de la sociedad y al medio ambiente. Pero en la actualidad hablamos sobre lo que es calidad de vida, que es referido al tema del medio ambiente y al deterioro de las condiciones de la vida urbana. Pero este tema se habla del bienestar de vida, algo que es muy cuestionado, ya que el bienestar de vida se relaciona más a la satisfacción de los deseos y establección de posesión de bienes como el medio principal para alcanzar la felicidad. Hay una diferencia, ¿no? Antes solo era importante el bienestar de la sociedad y medio ambiente, y ahora se ha cambiado el tema de calidad de vida por bienestar de vida, ¿no? El planteamiento del problema, ¿no? Si bien van a existir situaciones nuevas, no siempre va a ser fácil, pero hay que afrontarlos. Como podemos tener problemas de la centralización de poder, que implica una marcada desigualdad social, o también las catástrofes que podrían representar problemas al hombre y la sociedad en que vive. Los objetivos. El objetivo principal es elaborar un informe con el fin de analizar la evolución del hombre y su búsqueda de la realización y el desarrollo de las civilizaciones en la historia humana. Como objetivos específicos, tenemos caracterizar al hombre como un individuo en busca de su realización y el mejoramiento de su calidad de vida. Para nuestra hipótesis nos basamos en el libro del arte de la guerra, que tuvo mucha relevancia tanto como en proceso de establecimiento humano, así como en el desarrollo de las empresas. Este pilar es para un perfecto establecimiento humano. Hipótesis específicas. Podemos hablar de una frase que está en el libro, como es el ataque es el secreto de la defensa, y la defensa es la planificación de un ataque. En este sentido se refiere a que se impondrá el que sepa planificarse y dar a relucir todos sus dotes. Por ejemplo, en la historia podemos hablar de Napoleón Bonaparte, que fue un gran líder y supo planificarse y supo cuándo atacar y cuándo no. En el marco teórico tenemos la que es 2 minutos, por favor. civilización. Se utiliza para nombrar una sociedad compleja y también puede ser un sinónimo de progreso. Tenemos también lo que es cultura, que es un rasgo distintivo del ser humano. Ya lo vimos, análisis. Las conclusiones. Podemos decir que las civilizaciones han ido apareciendo y creciendo con el paso del tiempo. Cuando ya no eran capaces de afrontar dichas adversidades, dichas civilizaciones entran en decadencia. Otra conclusión podría ser, en el arte de la guerra, se considera un buen líder al que gana una batalla sin luchar, valiéndose de sus buenas estrategias. Gracias. Muy bien, pasamos a las preguntas rápidamente. Alumno Hilario Merino, por favor formule una pregunta para el alumno Alvarado Tenorio, según lo expuesto, y que no sean repetidas las preguntas, por favor. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, buenos días, ¿se escucha? Sí, perfecto, adelante. Bueno,
¿A qué factores crees que el hombre primitivo evolucionó? Alumno Alvarado. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿A qué factores crees que el hombre primitivo evolucionó? A ver. Si bien estaban conformados en sociedades, la cultura que tenían hizo que ese grupo pudo sobresalirnos con algunas características que tenían, ¿no? Es la civilización, es parte de la civilización. Sí. Bueno, alumno Hilario, ¿tiene algo que opinar? Adelante, lo escuchamos. Sí, estoy de acuerdo. Generalmente el hombre evolucionó por la caza, la agricultura, ¿no? Y también por el cambio climático que ocurría en esos tiempos. Y eso generó la migración también, ¿no? Bueno, eso no me quiere aportar. Perfecto, muy bien. Adelante, alumno Linares Suico, lo escuchamos. Formula una pregunta para el alumno Malco Gómez. Ok, según el libro del arte de la guerra, nos dice en uno de sus capítulos de que es necesario combatir la guerra con fuego, y esto se refiere a dañar los recursos del contrincante, por así decirlo. Si esto lo llevamos a la actualidad, ¿usted cree que la pandemia del coronavirus es en cierta medida de combatir con fuego, porque está acabando con los recursos de todos los países? Muy bien, adelante, alumno, lo escuchamos. Como con respecto a tu pregunta, por lo que dices, esa frase sí tiene mucho que ver ahorita con el coronavirus, porque el coronavirus ha afectado mucho nuestra economía en varios aspectos de Perú, ¿no? Y bueno, el coronavirus sí ha impactado mucho en la situación del Perú. Parece que se le fue el audio. Sí, pensé que era mi audio, no lo escuchaba. ¿Se me escucha? La conexión está... A ver, alumno Malco, le damos 10 segundos para responder por vía chat, por favor. Alumno Malco. Muy bien. Bien, la respuesta del alumno Malco es con respecto a la pregunta. Bueno, vemos que la situación del Perú se ha visto afectada mucho por el coronavirus en diferentes ámbitos. ¿Qué opina usted específicamente, alumno Linares Suico? Adelante, lo escuchamos. Bueno, lo que dice el alumno Malco tiene razón, pero no solamente el Perú ha sido afectado, sino muchos países. Y esto muchos dicen que viene a ser una guerra, pero si se dan cuenta, ya no hay armas, nada, solamente es una cuestión de pérdidas económicas, por así decirlo. Eso sería todo. Gracias. Esa pregunta ya estuvo formulada anteriormente. Por favor, vamos a pasar a preguntas nuevas, ¿sí? Muñoz Bartolo está presente. Alumno Muñoz, formule su pregunta para el alumno Sotelo Niquén. Adelante, lo escuchamos.
Muñoz Bartolo está presente. Muñoz a la 1. Muñoz a las 2. Está conectado David Muñoz, pero no responde el audio. Muñoz a las 3. Bueno, su nota de participación es 0. Tarazona Lastra. Tarazona Lastra está De presente. ingeniera, presente. Perfecto. Adelante, alumno Tarazona. Formula una pregunta para el alumno Sotelo Niquén. Sí, en el PPT vi que mencionaron que la tecnología debe ser usada como intermediario para el desarrollo sostenible. Pero yo quisiera saber cómo es que aplicaría más específicamente la tecnología, o sea, qué estrategias se utilizaría para poder aplicar la tecnología y en qué ámbito se podría aplicar eso del desarrollo sostenible. Muy bien. Alumno Sotelo. Bueno, en referente a eso, podemos aplicarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, algo muy común que es el reciclaje, que busca tener un impacto menos nocivo, generar menos contaminantes para el medio ambiente. Podemos incluso crear máquinas que reutilicen materiales como plástico, papel. Y bueno, eso es en cuanto al reciclaje. En ingeniería civil, por ejemplo, podemos hacer estructuras que visualmente no sean muy... que no, por decirlo de una manera, que hagan juego con el ambiente. Porque incluso, por ejemplo, tenemos el uso del concreto reciclado como agregado. En este caso podemos reutilizar materiales como este en la construcción de nuevos edificios. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, alumno Sotelo? Bueno, eso es, por ejemplo, lo que sí se basa es usar tecnología para un desarrollo sostenible, como el mismo dijo. Perfecto. Alumno Tarazona, ¿qué opina usted? Bueno, sí, en la parte de lo que es ambiental, creo que sí es una buena iniciativa eso del reciclaje, pero sin embargo el desarrollo sostenible no abarca solamente el medio ambiente, sino también abarca también el factor humano, ¿no? Y pues creo que en esa parte el Perú es un poco deficiente y pues tiene mucho que trabajar en desarrollo sostenible en esa parte. Eso sería todo. Muy bien. Alumno Torres Adán, por favor, formule una pregunta según lo expuesto para el alumno Vázquez Enríquez. Adelante, lo escuchamos. Bien, buenos días. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿cómo crees tú que se podría hacer frente a la corrupción? Muy bien, alumno Vázquez. Buenos días. Buenos días. La corrupción se puede presentar de varias maneras. Desde, ¿cómo se llama? Otorgamiento de licencias a una empresa, o tal vez de la compra, o sea, de la mala compra y del mal uso del dinero para aprovechamiento de uno mismo. ¿Qué solución le daría? O, bueno, más que, o sea, si podría proponer una solución, ¿no? O sea, dependería de uno mismo. Porque lo que, por ejemplo, yo diría que pongo un supervisor a cada acto de negociación, como lo hace la Contraloría, pero aún así hay corrupción. Y bueno, más que todo depende de uno mismo. De uno mismo si es que quiere o no aceptar el dinero, o si es testigo, y no decirlo por miedo o por otras cosas, ¿no? Depende de uno mismo, cambiar eso. Gracias. Perfecto. Alumno Torres, ¿qué opina usted? Bueno, en parte lo que dijo sí estoy de acuerdo. Bueno, mi opinión sería que basándonos en el libro del arte de la guerra, la información es lo más valioso para cualquier guerra. Bueno, por ello, nuestra sociedad debería desarrollarse en educación, pero de carácter crítico, o sea, participativo y hacer bueno, fomentar eso. Y ya sea un largo periodo, pero de forma cautelosa, para que, bueno, en el momento de elegir dicha generación, estos sean conscientes del daño y no cometan esos mismos errores, o que también sean medios para fomentar buenas prácticas. No, creo que sería todo. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta. Nuevamente usted, alumno Torres. A ver, última oportunidad, si no, al alumno Muñoz Bartolo. Alumno Muñoz, ¿está presente? El problema con el alumno Muñoz es que no tiene audio. También
la pregunta Sí, pasada. pero no Claro, responde no por responde en ni el por el chat. chat. Sí. Correcto, entonces eso quiere decir que no está atento. Ni por el chat ni por el audio. Bueno, entonces usted nuevamente, alumno Torres, le damos una segunda oportunidad para el alumno Villarreal Inca. Una nueva pregunta para el alumno Villarreal Inca. Adelante, lo escuchamos. Una pregunta. ¿Crees tú, ya bueno, siguiendo el mismo, lo mencionado también de la ocasión, ¿crees tú que está siendo manipulado esto por grandes intereses? ¿Por esos lobbies económicos? Sí, alumno Villarreal, lo escuchamos. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué está siendo ¿Crees manipulado? No entendí la pregunta. sí, disculpa. ¿Crees tú que esto de la educación sea manipulado por estos lobbies o grandes grupos económicos? ¿La educación? Sí. La educación, ¿no? Apenas. Bueno, de alguna manera sí, porque creo que las grandes empresas tratan de alguna manera embrutecer a la población para que no salga de la pobreza, por lo que crean programas como se ve actualmente en Canal 4, en Canal 2. La población actual crea demasiados formas de entretenimiento como videojuegos, etcétera, que los mantiene torpes y no genera que la educación avance actualmente. Bien, ¿eso es todo? ¿Qué opina usted, alumno Torres? Sí, estoy de acuerdo en eso. Y bueno, como aportación, también dándonos cuenta por lo que se había visto eso de poner esa ideología de género, bueno, esa cosa de distraer, prácticamente yo lo voy a distraer, el fin de donde educación es netamente científico, no de carácter un poco, bueno, de ese ámbito, ¿no? De la sexualidad, no hay que meterse en eso. Bueno, sí, todo lo que mencionó él también, sí estoy de acuerdo. Se han encargado de embrutecer a la gente mediante esos programas, ¿no? Que bueno, también se llama basura. Bueno, eso creo que sería todo. El señor Kenji Turín ha levantado la mano, Mariela. A ver, discúlpame, Víctor, estaba apagado mi audio. Perfecto, lo escuchamos al alumno Kenji Turín. Mientras, por favor, el alumno Martínez presente sus PPTs. Bueno, yo quería preguntarle a mi compañero Jimmy a qué se refiere con educación, ¿no? Porque observamos en los colegios que enseñamos lo que es matemáticas, comunicación, CTA, y yo pienso que no enseñamos lo más fundamental, ¿no? No enseñamos a las personas cuáles son sus derechos, sus leyes, los decretos, lo que en verdad, por darle un par de leídas sí le va a servir y no lo van a engañar a la población, ¿no? De nada, yo pienso que de nada no sirve mucho si comparo que le enseño más matemáticas, que estoy viendo que todos se van ahí, y no le enseñe sus leyes al peruano, ¿no? En qué sus leyes que toda empresa debe cumplir, ¿no? Muy bien, alumno Martínez está presente. Sí, presente, ingeniera. ¿Por qué no ha proyectado su PPT? Adelante. Le toca sustentar por el equipo A. Proyecte su PPT, por favor. Muy bien. Adelante, alumno Martínez, lo escuchamos. 10 minutos máximo, por favor. Puntual
Y empecemos por el arte de la guerra, de Sun Tzu. ¿Se me puede escuchar ahí? Sí, ¿no? Sí, claro. Ya. Primero que nada, el arte de la guerra, ¿no? Bueno, es un libro de hace más de 2000 años, que el cual hasta en la actualidad nos va dejando muchas enseñanzas, que pueden ser aplicadas tanto en lo positivo y negativo, que eso voy a explicarlo bien en la parte de mis conclusiones, o en todo caso sería relativo este positivismo y negativismo, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? Que todo arte de la guerra se basa en la habilidad, y el gran arte de la guerra es someter a tu enemigo sin luchar. Otra de las antecedentes sería el caso de Telefónica, el cual, aplicando muchos conceptos del libro, porque ya que este libro puede ser aplicado tanto en lo personal, empresarial, incluso a nivel de países, ¿no? De naciones. Bueno, en la parte de las empresas, por ejemplo, tenemos como antecedentes el caso de Telefónica, el cual compró gran parte de las acciones y así quedando como única compañía que ofrece estos servicios de telefonía. Sobre las civilizaciones, vemos que surgieron a raíz de la necesidad de alimentarse y de expandirse, ¿no? Porque, por ejemplo, las primeras civilizaciones fueron Egipto y Mesopotamia. Ambos se ubicaron alrededor del río Nilo y Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Ya que eran tierras fértiles que mejoraban, que, bueno, favorecían en la agricultura. Y la necesidad también de expandirse y de también comercializar sus productos hizo que se generara la escritura, ¿no? Como el caso de Egipto, que nos da la escritura jeroglífica. Bueno, objetivos. Objetivos es conocer y analizar el comportamiento de las civilizaciones bajo el enfoque del libro El arte de la guerra. Aprender sobre las diversas instituciones y empresas más importantes del Perú. Objetivos específicos sería reconocer las causas del auge y decadencia del Imperio Romano, ya que nos vamos a enfocar especialmente en esta civilización. Otro objetivo específico sería describir las empresas líderes en el sector financiero, comercial y alimenticio. Planteamiento del problema. ¿Por qué una de las grandes civilizaciones, como es el Imperio Romano, tuvo un apogeo y por qué este pereció después de llegar a su caída como imperio? ¿Cómo se han venido desarrollando las instituciones y empresas en el Perú? ¿Cuál es su aporte al desarrollo nacional? ¿Qué causas hizo que el Imperio Romano entre en decadencia? Bueno, mejor voy a pasar al análisis porque voy a volver a repetir este planteamiento, ¿no? Perfecto. Recordar que no se debe leer la diapositiva, por favor. Puntual. Sí, mejor voy a pasar. Bueno, aquí está. Vamos a pasar al análisis. Y ya. ¿Por qué una de las grandes civilizaciones como el Imperio Romano tuvo un apogeo y después pereció casi por la misma razón, ¿no? Después de ganar las guerras púnicas, sabemos que Roma se había posicionado como una de las grandes potencias mundiales, ¿no? Muchos autores dicen que el gran error de Roma fue esclavizar a los conquistados y más no se unan a su causa, ¿no? El Imperio Romano logró alcanzar su máxima expansión, pero a la vez perdían el control de los pueblos conquistados, ¿no? Ya que al ser tan grande,
cada pueblo funcionaba independientemente. ¿Qué causas del Imperio Romano hizo que entre en decadencia? Bueno, las disputas del poder, ¿no? Había un conflicto, por así decirlo, entre el Senado y los emperadores. El emperador tenía tanto poder, hasta incluso en la vida y la muerte de sus pobladores. Eran poderosos, acaudalados, y eso trajo como consecuencia que se vuelvan corruptos y tengan un estilo de vida inmoral. Bueno, también la pérdida de la moral. Especialmente en la clase alta, por ejemplo, encontramos la inmoralidad y promiscuidad de los actos sexuales. Esto también se llevó en las clases bajas, como en los esclavos, ya que tenían fiestas religiosas que eran conocidas como saturnales, donde hacían sacrificios, cenas y actos lascivos. La corrupción y la guardia pretoriana. Bueno, la guardia pretoriana eran como los soldados, ¿no? Que eran la escolta del emperador. Y ellos también llegaron a tener tanto poder que incluso podían decidir cuándo el emperador podía ser depuesto, ¿no? La rápida expansión del imperio, la ambición de expandirse hizo que, bueno, que se pierda el control económico sobre los pueblos conquistados. Las guerras constantes y el alto gasto militar. Bueno, sabemos que unas guerras constantes van a necesitar también de bastante dinero, armas, para poder realizarlas, ¿no? Una economía decadente y la alta inflación. Y por último, la invasión bárbara, ¿no? Que terminó con el Imperio Romano de Occidente. Bueno, ¿qué civilizaciones tomaron buenas decisiones en sus conflictos con otras civilizaciones? Bueno, aplicando también las enseñanzas de Sun Tzu. Por ejemplo, tenemos el caso de Egipto, en el cual Cleopatra conocía los puntos fuertes y débiles de su civilización, ¿no? Y por eso que no decidió enfrentar militarmente a Roma. Y por eso que decidió formar una alianza. Ya todos conocemos la historia de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se han venido desarrollando las instituciones en el Perú, ¿no? Se tienen varias empresas, pero de las más importantes tenemos a Credit Corp, que es en el rubro financiero, y Alicorp en el rubro de alimenticio, ¿no? Se podría decir. También ellos aplican, por ejemplo, se podría aplicar vencer al enemigo sin luchar, ya que Credit Corp tuvo opciones de alianza, y Alicorp adquisiciones de empresas. ¿Y en qué aportan al desarrollo del país estas empresas? Bueno, genera empleos, ¿no? Genera empleos y también mejora la actividad económica en el Perú. Muy bien. ¿Alguna institución o empresa? Ya. ¿Cómo lograron estas instituciones hacerse tan importantes? Señor. Un minuto. Bueno, en el caso de Alicorp, empezó siendo una proveedora de aceites. Credit Corp también, aplicando los principios del arte y la guerra, ¿no? Bueno, la justificación. Bueno, todos sabemos que el Perú... Bueno, ¿qué aspectos negativos podríamos ver a estas alianzas que hizo estas empresas? Que no dejan desarrollarse las empresas pequeñas, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, voy a pasar a las conclusiones. En mi caso, hemos hecho cada conclusión por cada uno. Y mi conclusión sería que
Las enseñanzas del libro del arte de la guerra pueden ser negativas o positivas. Y eso también es relativo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la delincuencia pone en práctica algunas de estas enseñanzas? O también el dilema, ¿no? Que nos hemos planteado en las clases anteriores, si la pandemia presente es una guerra sin armas. Sería también, o podríamos observar ahí las consecuencias negativas, o positivas en el caso del quien las haya ejecutado, ¿no? Bueno, también podemos ver que Credicorp y Alicorp han aplicado las enseñanzas positivas de la guerra al formar alianzas y absorber empresas. Muy bien. Perfecto. Pasamos al alumno Mario Jurado. Por favor, formule una pregunta, alumno Jurado, para el alumno Martínez. Adelante, lo escuchamos. Ya, listo, ingeniera. Bueno, ¿no? Como vemos también, aparte de las empresas que mencionaste, vemos que algunas que dan gran aporte de desarrollo al Perú son como las mineras, ¿no? Entonces, sabemos que estas mineras tienen una responsabilidad social en las regiones en donde se encuentran, como la de educación, salud y medio ambiente, ¿no? ¿Usted cree que sería mejor que ese dinero invertido en estas labores sociales sean convertidas en impuestos para que el gobierno lo distribuya equitativamente a todo el Perú? Bueno, aparte del canon minero que dan las empresas, ¿no? ¿Qué opina usted, compañero? Bueno, sabemos que el gobierno muchas veces no llega a los pueblos muy alejados, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, las empresas mineras, por decirlo así, como una retribución a aprovechar sus recursos de dicha población, inicia genera programas, ¿no?, de educación y salud. Pero también vemos un factor importante que es el de la contaminación, ¿no? Muchas veces estas poblaciones no son conscientes de ello y aceptan así nomás, ¿no? Pero yo creo que no sería una buena opción que se conviertan en impuestos, ya que el centralismo peruano no permite que se lleguen a estas poblaciones alejadas. ¿Qué opina usted, alumno? Bueno, totalmente de acuerdo, ingeniera, ya que por historia hemos visto que el gobierno no es un buen distribuidor de las finanzas, ¿no?, de la economía, y pienso que sería mejor que se continúe como está, porque por lo menos se da un desarrollo de los lugares en donde llegan esas mineras, ya que si el gobierno distribuiría todo, sabemos que no llegaría bien a todos los lugares y muchas veces la corrupción valoraría todo este sistema. Esa es mi respuesta, ingeniera. Perfecto. Alumno Justiniano Huiza, por favor, formule una pregunta para el alumno Osorio. Adelante, lo escuchamos. Sí, he escuchado que el grupo ha hablado mucho sobre la filosofía del arte de la guerra, y mi pregunta sería, y a la vez que, por ejemplo, en nuestro país la empresa telefónica o evade por mucho tiempo sus impuestos, ¿no? Mi pregunta sería si es que al grupo, si consideran que esta empresa estaría aplicando la misma filosofía del arte de la guerra con nosotros al no pagar sus impuestos. O sea, ¿formaría parte de esta filosofía del arte de la guerra o no? Muy bien, alumno Osorio, lo escuchamos. Adelante. Ya, sí, más o menos completa pregunta. Bueno, el enfoque que nosotros tuvimos al momento de decir que aplicó la enseñanza del arte de la guerra fue en sus inicios, por adquirir, o sea, ser una empresa española, y estando en América se convirtió en el Perú, y bueno, en parte también desde América, como otros países como Brasil, como una empresa telefónica súper importante, que de hecho, bajo la marca de Movistar, actualmente el Perú lo sigue siendo. Ahora, como dijo mi compañero, esta enseñanza del arte de la guerra se puede aplicar para todo, para cosas buenas y cosas malas. Ahora, eso de que no pagar impuestos ya tendríamos que verlo un poco de acuerdo a cómo se dio ese trato sobre la compra de las acciones, porque fue bajo porque si vemos la historia de Telefónica, bueno,
fue muchas veces juzgada por actos de corrupción, ocultación de información ante la justicia. Entonces, digamos, por ese lado, sí, si lo aplicamos a la guerra, sí pudo haber tenido enseñanzas, ya que pudo haber administrado con las personas con las que se manejaba y puede haber controlado esa parte para no pagar impuestos de parte del gobierno. Por esa parte sí la estaría aplicando, pero como digo, bajo un enfoque personal al menos, entonces es una aplicación muy mala que propicia mucho desorden y caos. Es algo provechoso para la sociedad, básicamente. Muy bien. Alumno Justiniano, ¿qué opina usted? Estoy de acuerdo con mi compañero. Como dice, la filosofía del arte de la guerra puede ser utilizado de ambas maneras, ¿no? De una manera provechosa y de una manera también que no lo es tanto. Y creo que como todo conocimiento en general, ¿no? Todo el conocimiento puede ser aplicado tanto para bien como para el mal, ¿no? Y ya va a depender, creo que, de nosotros darle un uso que sea adecuado y que fomente el progreso social, ¿no? Eso sería mi aporte en general, gracias. Muy bien. Bien, pasamos al alumno Picoy. Por favor, formule una pregunta para el alumno Rosales. Adelante, lo escucho. Tengo una ¿Lo escucho intercortado o es mi audio? Está entrecortado, Mariela. Gracias, Víctor. Entonces, alumno Picoy, por favor, formule su pregunta por el chat. En estos últimos años se ha venido. A ver, alumno Picoy, no se le escuchó muy bien, su audio está un poco intercortado. Por favor, formule su pregunta por el chat. Bien, esta pregunta va para el alumno Rosales Calderón. Sí, atento, por favor. ¿Se me escucha, ingeniero? Sí, perfecto. Rosales Sí, sí le claro. escucha. Bien, alumno Picoy, puntual, por favor, la pregunta y que no sea repetida según lo ¿Ingeniero, se me escucha ahora? expuesto. Sí, se le escucha ahora bien. Picoy. Ok, lo voy a formular por aquí. Gracias. Dado que hay mucha Perfecto. corrupción en el Estado, mi pregunta era, como ciudadanos nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para empezar un proceso de erradicación, de erradicación de la corrupción? Esa es mi pregunta. Bueno, en cuanto al tema de corrupción, ¿no? Lo que uno puede hacer como ciudadano es primero en el campo familiar centrar las bases de una educación correcta y con valores adecuados, ¿no? Que es lo principal que puede combatir la corrupción. En cuanto si puedes, o sea, si en cuanto a sociedad de al menos una pequeña como lo es tu barrio o algo así, no sé, podrías organizar de repente con la gente, ¿no? Unas campañas para concientizar a la población, al menos de tu zona, ¿no? Para que, no sé, se informen mejor y sepan tomar mejores decisiones para así poder combatir de alguna forma, ¿no? Lo que es la corrupción. Porque para que uno pueda cambiar como país, primero debe cambiar uno mismo, ¿no? Y la corrupción está inmersa en cada uno de nosotros, en cierto sentido. Entonces, necesitamos cambiar primero nosotros para poder ayudar al resto a cambiar. Esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Qué opina usted, alumno? En sí, El porqué de la pregunta. Estoy de acuerdo con el compañero, dado que más piensa, ¿no? Que para nosotros poder cambiar este aspecto es necesario que tengamos un poder alto, por ejemplo, un poder en el Estado, cuando no debería ser así, y es como él mencionó, nosotros como ciudadanos, en nuestra propia familia o organizando juntas
una pequeña comunidad podemos empezar en ese proceso, ¿no? Eso sería todo en general. Muy bien, pasamos entonces al alumno Quispe Paucar. Por favor, formule la pregunta para el alumno Segovia Vega. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Bueno, a lo largo de la historia hemos Buenos visto bastante desigualdad, por ejemplo, social y esclavismo, por ejemplo, de los dueños de las tierras a los trabajadores, a los cultivadores, que por lo general los esclavizaban. Y en un marco actual, esto se ve, por ejemplo, de los dueños de los medios de producción, o sea, empresas y empresarios. ¿Cómo es el trato a la clase obrera? ¿Qué opina usted? Bueno, básicamente creo que sí hay una parte de, no esclavitud, pero sí hay abuso en las horas laborales. Se ve que muchos productores de negocios explotan a sus trabajadores, haciendo trabajar más de 8 horas, con la simple amenaza de que si tú no lo haces, puede venir otro a poner tu puesto. Y como la persona es de necesidad, pues tienen que entrar a trabajar simplemente. Creo que el trato hacia las otras personas a veces se infravalora a las personas, como le dije, presionándolas a que trabajen por más que no quieran, o en contra de las horas establecidas, y con la amenaza de que vayan a despedir. Y eso generalmente se ve en la mayoría de las empresas, para las clases bajas. En las clases altas creo que hay un poco más de igualdad por el estatus que se manejan, pero para las clases bajas sí hay un abuso de autoridad, podría decirse. En la mayoría de las empresas. Muy bien. Bien. Alumno Segovia, ¿verdad? Quispe Sí, Paucar. ingeniero. Perfecto. ¿Qué opina usted, alumno Quispe? Bueno, hago mi pregunta porque sí, día a día se ve bastante lucha, bastantes quejas de parte de la clase obrera, de los gremios obreros, y es justificable. Bueno, eso opino. Bien, pasamos por última ronda al alumno Rojas Supanta, Moisés. Por favor, formule una pregunta para el alumno Vergara Medina. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, ingeniera. ¿Qué, qué empresas, en qué sectores se podrían, por decirlo así, realzar para poder impulsar más el desarrollo en el Perú? Muy bien. A ver, atentos alumnos, por favor. La Adelante, alumno pregunta Vergara. era, la Sí. pregunta era ¿qué empresas se podían realzar? ¿O se podrían crear para impulsar el desarrollo actualmente? A crear. Bueno, de lo que sí vemos es que el Perú ha sido, digamos, un país que exporta más materia prima. Digamos, lo que podría ser el desarrollo de las tecnologías para nosotros, digamos, crear nuestros propios implementos sin necesidad de comprarle digamos, a otros países externos que nos proveen sus materiales. Creo que sería uno de los, digamos, de los que más nos debería importar, ¿no? Ya no ser un país productor, digamos, un país exportador de materias primas, sino un país productor de su propia tecnología, ¿no? Muy bien. ¿Qué opina usted, alumno? ¿El porqué de su pregunta? Sí, estoy de acuerdo con su respuesta de que nuestro país aún es un país exportador, y yo pienso de que lo que al país le falta es comenzar a de repente generar, empezando por los alimentos, por ejemplo, como las pollerías y todas esas cadenas de alimentos importan, por ejemplo, las papas
desde Holanda, ¿no? Cuando sabemos de que el Perú es un país rico en variedades de papas y cantidad también. Lo que le falta de repente es la industrialización para poder proveer a ese tipo de mercados. Y yo pienso que la exportación actualmente o sea, nos está limitando, por decirlo así, la exportación de materia prima. Deberíamos ya de industrializarnos en algunos sectores, que sí se pueden realmente. Muy bien. Bien. Doctor, disculpe, ¿algo que añadir? Víctor, ¿algo que añadir o continuamos con una sustentación más? Nos queda un... Con un equipo más. Sí, aquí el señor Equipo J. David Alumno Muñoz, David Muñoz dice que tenía problemas de comunicación, que si puede participar. Ahora lo luego. agregamos. Ya, Sí, perfecto. ahora lo agregamos con el equipo J porque tiene 6 integrantes. Ya. Por favor, atento alumno. El equipo J con el alumno Hurtado Arroyo está presente. Hurtado Arroyo. Alcanzarán para exponer, ¿no? Sí, claro, que sustente. Y Que después sustente. ya le hacemos una pregunta al alumno que faltaba, que se le colgó Ya, su Muñoz. PPT. Muñoz. Ya, perfecto. Bien, alumno Hurtado, por favor, proyecte su PPT. Adelante, lo escuchamos. Usted es el vocero el día de hoy. O si no, podríamos formular una pregunta, Víctor, al alumno Muñoz. Por ejemplo, alumno Muñoz, ¿está presente mientras proyectan el PPT? Dice que está presente. ¿Por el chat o por el...? Por la sesión. Ah, ya, perfecto. Bien, alumno Muñoz, ¿qué opina usted sobre el libro de Sun Tzu? Divide y vencerás. Escríbalo en el chat. Escríbalo en el chat. Ya, bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Fuerte y claro, alumno. Adelante. Bueno, el establecimiento humano y la civilización es la historia humana. Bueno, como bien conocemos, la historia ha estado, o sea, en sí, nosotros como humanos somos una pequeña parte de la historia de la Tierra. Tenemos unos 6.000 años recién en la Tierra. Y en lo que mi grupo y a mí vamos a recalcar es más que todo en cómo nosotros, a lo largo de la historia, hemos estado no desaprovechando los recursos, pero sí malgastándolos de manera errónea. Por ejemplo, sabemos que desde que empezamos de manera precaria, con una ganadería, una agricultura básica, primaria, ¿verdad? Y bueno, poco a poco fuimos avanzando. Sin embargo, desde el principio siempre tuvimos que tener una fuente de recursos, y en este caso, en nuestro caso, ha sido todo el medio ambiente. Bueno, sabemos que análisis de la problemática. Bueno, para elegir y crear una civilización, como estaba comentando, hemos explotado el campo natural todo lo necesario. Sin embargo, la forma de explotarlo no ha sido de una manera adecuada. Lo hemos malgastado, se podría decir. Cada civilización que ha pasado, o bueno, muchas, ahora lo podemos ver en la actualidad, siempre han estado en usar como querían todo este medio natural sin pensar en las consecuencias, ya que estas consecuencias a corto plazo no son muy observables, pero a largo plazo nosotros estamos viviendo todo lo que en el pasado han hecho, esa explotación irracional que se ha vivido. Bueno, el tratamiento del problema. Sabemos que el avance de la sociedad es inevitable, y para la construcción de una civilización implica recolectar energía. Pero, sin embargo, acá, como se menciona, no hay progreso humano sin un efecto. O sea, el progreso no es, siempre tiene un efecto inmediato en la naturaleza. Entonces, lo que queríamos ver en el problema es ver si hay una manera de hacer un desarrollo sostenible, no un desarrollo en el que nos quedemos sin un lugar donde desarrollarnos. Bueno, los objetivos da lo mismo, como luchar contra los grandes países industrializados, reducir los bonos de carbono y la búsqueda de soluciones que no afecten al hombre y al medio ambiente. Bueno, en las hipótesis, en posibles soluciones, tenemos que el crecimiento y el desarrollo de la civilización, como se dice, es un desbalance irregular del ámbito ambiental. Entonces se propone tener unas pautas más ordenadas y normas urbanísticas. O bueno, se sabe que en estos últimos años se ha tenido bastantes organizaciones que han tratado de poner normas para cumplirlas, sin embargo, estas han sido prácticamente no escuchadas o por muchos obviadas, tanto que ahora países como Estados Unidos se salieron, y hasta el presidente dijo que eso de la contaminación no era real. Bueno, sigamos, siguiente diapositiva.
Bueno, acá la justificación, sabemos que a medida que la población avanza, crecemos a un ritmo muy acelerado y los recursos, como se decía hace tiempo, no son ilimitados y en algún punto se van a agotar. Entonces la mala práctica es generalmente, no sé, creemos que la mala práctica es por falta de conocimiento de las personas. Bien, escuché que un compañero hablaba de que la educación era prácticamente solo intelectual. Sin embargo, hay muchas personas que no carecen de conocimiento, sin embargo, yo creo que carecen como personas, que no, bien, si no puedes desarrollarte en un lugar sin destruirlo, me parece a mí que es algo que te falta de educación, o por ejemplo, no entender otras formas de vista, otros puntos de vista, como otra ideología de género, también es una falta de educación a mi punto de vista. Bueno, siguiente con el marco teórico, ya me parece que lo mismo, acá se habla un poco de la teoría cíclica, en la que se dice que cada sociedad, para poder avanzar, necesita desafíos, como ya había mencionado en exposiciones anteriores, y que una vez al superar estos desafíos, aparecen otros y poco a poco la sociedad se va desarrollando. Él no cree que todas las sociedades tengan que destruirse. Sin embargo, si una sociedad no logra superar un desafío, está a ese paso de perecer. Bueno, el análisis. La humanidad, a modo de afrontar cada reto, un desarrollo global, siempre desencadena unas secuencias para poder sobrevivir. En este caso, las consecuencias que se han visto están destruyendo poco a poco el lugar en el que vivimos. Bueno, como ya mencioné antes, a lo largo de la historia, nuestro desarrollo ha estado ligado al consumo de recursos. Sin embargo, como se dijo, el consumo excesivo de estos, la mala administración, ha hecho que destruyamos esta fuente poco a poco, lo cual ha traído graves consecuencias. Como dije antes, no se veían de inmediato, sin embargo, nosotros estamos viviendo las consecuencias de un consumo excesivo de hace años. Y en el futuro, la generación que va a quedar, nuestros hijos, nietos, van a sufrir la consecuencia del gran consumo que estamos haciendo irracional de los recursos ahora. Bueno, la conclusión de esta parte sería que el desarrollo es muy complejo, como muy bien conocemos, sin embargo, debemos encontrar una manera de hacer un desarrollo sostenible. Yo creo que la manera sería educando a la generación, pero educándola bien, no simplemente tratar de hablar con los padres o con las personas que ya tienen una forma de vida es difícil. Sin embargo, yo creo que la manera de hacerlo correcto sería con las generaciones que vienen, con niños que aún pueden aprender, que yo creo que sería lo correcto. Bueno, ahora hablando un poco del arte de la guerra, de Sun Tzu, sabemos que, en sí no, el autor no se llama Sun Tzu, pero es un título honorífico en el que es maestro Sun. Bueno, no se conoce mucho de su biografía, sin embargo, se le conoce como el que escribe el arte de la guerra y es no solamente eso, sino que es una figura histórica legendaria en China. Bueno, el arte de la guerra, como muchos de mis compañeros han mencionado, es un libro de guerra, sin embargo, en el que se conoce como el arte a ganar una guerra sin tener que hacer una guerra solo con sometimiento, engaño, sin recurrir a la lucha. El libro no solo tiene influencia en la guerra, sino que se puede extrapolar a muchos otros campos, como la política, leyes y más cosas. Bueno, en este caso yo creo que para terminar el arte de guerra, en mi grupo hemos analizado el capítulo 9, en el que se habla de los tipos de terreno que hay en una guerra. Se hablan de 9 tipos de terreno. 9 tipos de terreno, con distractor, de frontera, clave, comunicación, centro, cada uno tiene su tipo, en el que nosotros buscando un caso similar a lo largo de la historia humana, vemos, por ejemplo, lo de la Guerra Fría. En este capítulo se habla sobre, se habla que para ganar una guerra debemos hacer ataques sorpresivos al enemigo, de manera que no tenga manera de defenderse. Y, por ejemplo, en la carrera espacial que hubo en la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, hubo ese ataque sorpresivo, empezando por la URSS, que empezó a querer llegar al espacio. Sin embargo, Estados Unidos, como era una competencia, no se quedó atrás y empezó la competencia año tras año para ver quién era el primero en llegar. Así se vio, se empezó con una gran ventaja la URSS, por ejemplo, con el primer animal del espacio,
la primera persona. Sin embargo, antes Estados Unidos logró sobrepasarlo, ya se vea por temas distintos, se podría estar mala suerte de la URSS, y la primera huella de la persona en la Luna tuvo un impacto grande para que Estados Unidos se consolide como la potencia mundial, y yo creo que ese es uno de los principios en los que se habla del arte de la guerra, que es a lo que se llegó. O sea, si denominábamos toda esta situación al terreno, era una competencia, y el deseo de llegar al espacio era, bueno, en ese caso a la Luna, era lo que le iba a dar una ventaja sobre el otro. Entonces, me parece que ese es un ejemplo claro de un uso de algo que se habla en el libro a una de las guerras. Otro podría ser, por ejemplo, la situación que vivimos los países tercermundistas, que Estados Unidos, para llegar a nosotros, que somos un territorio enemigo, un territorio alejado, nos dominó con ya sea préstamos en los que nosotros ahora, por necesitar un desarrollo, dependemos de este. Eso se ha visto ahora, por ejemplo, eso se ha visto ahora, por ejemplo, en el caso del COVID, en el que para nosotros hicimos caso a los protocolos que se vio y que nos dieron ellos. Y prácticamente en cualquier empresa, lo que sea, hacemos caso a la manera, el capitalismo, que es natural, le hacemos caso y le seguimos al pie de la letra, aún no siendo tal vez el mejor tipo de gobierno que necesita el país. Bueno, tenemos también lo de las empresas, pero ya que no hay tiempo, voy a hablar de frente a las conclusiones. En la parte del libro El arte de la guerra, es un libro de estrategias prestigioso en el que se puede extrapolar a diferentes tipos de ámbitos. Ya que vivimos en un país dominado por potencias mundiales, bueno, Estados Unidos logró consolidar una potencia mundial, yo creo, haciendo caso a ciertas pautas. En el caso de las empresas, que tiene más atrás, yo creo que si bien estas empresas instituciones tendrían que tener un impacto positivo en el país, las normas y las facilidades que les hemos dado ha hecho que todo esto se tergiverse y ahora los beneficios sean muy pocos a lo que deberían ser, siendo un país tan rico nosotros y ofreciendo tantos beneficios. El beneficio que recibe la sociedad, lo que percibimos nosotros, es poco o casi nulo para muchos. Bueno, gracias por todo. Perfecto. Bien, de mi parte eso es todo. Alumnos, lo dejamos ahí, el tiempo nos ha ganado. Víctor, ¿tienes algo que agregar? No, estamos bien, estamos bien. Bien, doctor, ¿tiene algo que agregar, doctor? Bueno, con el doctor tenemos otra clase, supongo que ya habrá ingresado de repente, ¿no? Bien, Ya. para recalcarles, muchachos, de que por favor no falten, recuerden, lean las partes pequeñas, las letras de abajo donde está la programación y el sílabo, por favor lean, porque después no se vayan a sorprender. Es necesario que estén presentes en toda la semana activa de los informes para que tengan nota de P2, participación 2. Así sustenten y no les haya tocado sustentar hoy día, no quiere decir que falten. Ojo, chicos, lean por favor las condiciones que se está dando en el sistema de evaluación para que no haya sorpresas. Tienen que estar en toda la semana, así no les toque sustentar o dar algún aporte, pero tienen que estar presentes en dichas sustentaciones. Bien, eso sería todo. Informar a sus compañeros los que han estado faltando. Y de mi parte eso es todo. Gracias, Víctor. Gracias, alumnos. Gracias, doctor. Buen día. Gracias a todos.